Ahora mismo vamos a abrir esta segunda jornada con una ponencia, dedicada al mundo que está por venir. Bueno, por venir no, ya está aquí, que es el mundo del metaverso, el mundo de lo virtual. De hecho, hay investigadores que ya dicen que la vida virtual acabará siendo la vida real. Acabaremos viviendo la realidad, nuestra vida, a través de unas gafas virtuales en nuestra habitación, en nuestra casa, y de ahí nos saldremos, porque todo se podrá hacer allí. Los negocios, las relaciones, incluso se podrá hacer el amor, relaciones sexuales, a través de las gafas virtuales. A mí ese mundo, la verdad es que no me llama mucho. Pero es cierto que ha venido para quedarse y habrá que adaptarse a las circunstancias. Ya estamos en Matrix. De eso nos va a hablar nuestro próximo invitado. Él es Miguel Ángel Ruiz, es ingeniero, máster en Sociología y divulgador, así que, por favor, un fuerte aplauso para Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel, bienvenido. Bueno, me oís bien todos, ¿no? Bienvenidos a todos por venir. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, hoy vamos a hablar, hay poquito tiempo, hay muchísimo contenido y me gusta que las conferencias sean pedagógicas en lo posible, que os vayáis de aquí con un par de ideas muy claras y que aprovechemos el tiempo, porque yo creo que hay cierta información que en mi humilde opinión, que soy el que la cuenta, yo creo que todo el mundo deberíamos conocer. Esta conferencia se llama La última generación fuera de Matrix. Es un título un tanto arriesgado y básicamente yo lo que voy a tener aquí esta mañana es que voy a mantener la tesis de que nosotros, o probablemente los adolescentes de ahora, vamos a ser la última generación de la humanidad dentro de, o evidentemente de Occidente, no del planeta entero, África y otros sitios seguirán fuera, pero dentro de lo que es el mundo civilizado vamos a ser la última generación que viva absolutamente en una realidad consensual. Es decir, a partir de ahora vamos a empezar a vivir tiempo mixto en mundos simulados, en esto que se ha llamado el metaverso, que al mismo tiempo es la antesala de Matrix. Sé que es una afirmación un tanto, bueno, no sé si atrevida, y entonces lo que voy a hacer durante toda esta conferencia es explicar cómo vamos a llegar ahí y qué peligros tiene. Vamos a empezar, antes de hablar del futuro, yo creo que hay que hablar del pasado, hay que contextualizar bien dónde estamos, porque para saber a dónde vamos hay que saber muchas veces de dónde venimos, ¿no? Con el tema de tecnología y diseño social, yo creo que la mayoría de la gente piensa que el mundo evoluciona por las ideas. Yo creo que es una creencia que es muy lógica, pero que sociológicamente no es tan correcta. Evidentemente las ideas hacen evolucionar el mundo, eso es correcto, pero los que son los grandes marcos posibilitadores de las grandes revoluciones que ha tenido el mundo son adelantos tecnológicos, tecnologías disruptivas. Aquí tenemos varios ejemplos de cosas que de alguna manera en algún momento cambiaron el mundo. La imprenta, 1940, la máquina de vapor en torno a 1682, no he sido capaz de sacar la fecha exacta, y por ejemplo el avión en 1903. Yo creo que no hay duda, y sobre todo la imprenta supuso una democratización del pensamiento en todo el mundo, fue lo que le permitió a Lutero en 1500 y pico sacar sus tesis, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia de todo este tipo de cosas? Que todos estos inventos fueron en cierta medida fortuitos, fueron producto del genio humano y que luego tuvieron la capacidad de transformar el mundo, de crear una nueva sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Que este paradigma ya no existe. Cuando esto pasaba, esto era antes de la revolución industrial en muchos casos. De hecho, la máquina de vapor casi fue la que generó la revolución industrial. ¿Y qué es la diferencia entre el pasado y ahora? Que ahora tenemos un sector industrial, un tejido industrial, una industria como entidad corporativa que tiene la capacidad no solamente de poner tecnología en la sociedad, sino de tener, y esto es muy importante que lo memoricéis, un proyecto de transformación de la sociedad, es decir, un proyecto casi político en muchos de los inventos que ahora mismo se ponen en circulación. Los dos grandes ejemplos de tecnologías que tienen proyectos políticos,
Han sido, por un lado, los medios de comunicación, el primero fruto de la imprenta y el segundo la televisión, con todos los grandes medios de comunicación. Estos han sido un poco las bases de lo que es los sistemas de comunicación de masas que han regido el siglo XX y que de alguna manera han generado pues, casi una generación de propaganda política, de alineación, por ejemplo, de la construcción de la sociedad del estado del bienestar, pero sobre todo de la sociedad de consumo. No la habríamos tenido si no fuera gracias a la televisión. Pero pensad una cosa, ahora mismo en el mundo, y casi ya no deberíamos de hablar porque ya estamos casi en la era de Internet, pero por ejemplo en los años 80 y los años 90 habría millones de televisiones en todos los hogares del mundo. Incluso en esos países, hasta en África, incluso, que eran donde tenían menos desarrollo, había televisiones. No se pone un televisor en cada hogar del planeta si no hay una intencionalidad política detrás. Eso es muy importante, porque hacer que todo el mundo tenga un medio de comunicación, que al final son las voces de las élites llevadas a la casa a través de la onda hertziana, todo eso no es un invento porque sí, no es tecnología porque sí, es simplemente un medio que se tiene para, de alguna manera, establecer toda una cadena de comunicación en la cual se vehiculizan ideologías, formas de hacernos ver el mundo, etcétera, etcétera. Bien. Yo creo que uno de los eslabones más sensibles de toda esta cadena y que muestran un ejemplo muy claro es cómo ha cambiado la niñez. Muchos de los que estáis aquí a lo mejor fuisteis niños en los años 70, 80, sabéis que hay un cambio drástico de cómo ha cambiado la infancia, de lo que jugábamos en la calle, las bicicletas, las peonzas, etcétera. Ahora mismo, por ejemplo, a mí me cuentan muchos padres y madres de familia que tienen verdaderos problemas para que sus hijos jueguen un rato en la calle. O sea, ahora casi que el castigo es vete a la calle y a nosotros el castigo era no nos dejan salir de la calle. Todo esto, ¿cómo hemos pasado a que los niños estén en la calle para que absolutamente todos se pasen horas y horas con un móvil? El tema del móvil es un caso de estudio, lo vamos a ver ahora, porque acordaros, en 1995 es cuando se empezaron a poner un poco en circulación todo el tema de los móviles. Para que sea un poco joven, 1995 es hace 27 años, os puede parecer que eso es una eternidad, pero os prometo que en términos casi sociológicos fue ayer. Fue el año en que yo entré en la universidad y del año 95 os quiero contar una cosa, no había móviles en España apenas. Es más, cuando alguien tenía un móvil, ya existía, o sea, a nivel riguroso se empezaron a comercializar en 1983, pero cuando nosotros veíamos en el año 95 a alguien con un móvil, nos reíamos de él. Nos parecía algo absurdo, algo que nunca se iba a imponer, nos parecía artificioso, nos parecía inútil y nos parecía innecesario, fundamentalmente. Aparte eran unos zapatófonos que los habían heredado un poco del ejército de tierra, etcétera, etcétera, y entonces, pues bueno, nadie pensaba en el planeta Tierra en 1995 que todas y cada una de las personas de la sociedad civil iban a necesitar un terminal individual. Nos parecía absurdo. ¿Qué pasó? Que primero, pues aquí se pusieron en marcha un montón de cosas. Los primeros móviles los empezaron a regalar, valían 30 euros, eran malillos, pero oye, tío, yo al final llamo a mi primo y no sé, poco a poco, marketing asociado, etcétera, etcétera. Y pasó esto, que en apenas 5 años, años 2000, 2001, pasó a haber más teléfonos móviles que fijos. El teléfono fijo aquí era todo y de hecho no nos parecía. Entonces se pasó que en el lapso de apenas 5 o 6 años, que insisto, es un lapso de tiempo ridículamente corto para cambiar la sociedad, pasamos de reírnos de la gente que tenía un móvil a reírnos de la gente que no tenía móvil. Eso no pasa solo. Eso no pasa si no hay un proyecto conjunto de la industria detrás. Ahí hay que invertir, porque pensad una cosa, estamos hablando ahí de en torno a unos 60.000 líneas de móvil en aquel momento, en 2012. Ahora probablemente hay un poco más, pero en cierto modo se ha estabilizado. Pero para conseguir que haya 60.000 móviles en España,
Eso no pasa de un día para otro, pero es que cuando te regalan el primer móvil ya se han puesto muchos peldaños que nosotros no hemos visto. Primero se han tirado kilómetros y kilómetros de fibra óptica, se han levantado miles de antenas, se han establecido todos los planes de contabilidad de los prepagos, se han puesto en marcha un montón de diferentes campañas de marketing, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que esto no ocurrió por casualidad. Alguien decidió que todo el mundo, estoy hablando del caso español porque bueno, yo creo que es el que nos puede quedar más cerca culturalmente, pero esto pasó a la vez en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, en toda Europa, en gran parte de México, en gran parte de Latinoamérica. Entonces, alguien decidió que esto pasara y lo hizo posible y además lo rentabilizó. Y al principio el móvil era caro, luego subió y luego no solamente los móviles son mucho más caros que eran entonces, sino que además luego nos conectaron a Internet y finalmente nos espiaron con ellos, ¿no? Y bueno, pues lo que decía, que esto ya lo he comentado, ¿no? Una cosa así no ocurre, solo hay una intencionalidad concreta. Hay un plan de desarrollo y hay todo un plan, ¿no? de las empresas con estos diagramas de Gantt de hay que conseguir esto. Evidentemente estas cosas se van viendo poco a poco, si hay una crisis, si no, si aumentamos el gasto, si hacen falta más, etcétera, ¿no? Estos son los primeros móviles, seguro que todos habéis tenido al menos algunos modelos de estos 4, probablemente. Y si no lo tuvisteis, y además ya podíais tener una edad, pero al final era también esa presión social de Dios mío, soy el único de mis amigos que no tienen móvil, como si de alguna manera eso nos quitara valor. Esa también es otra estrategia, ¿no? Vale. Estos son los modelos modernos, ya los conocéis perfectamente. Y ahora empieza de alguna manera la conferencia. Quiero contaros una cosa. Salvo que estéis muy relacionados con el mundo de las telecomunicaciones, es probable que no lo sepáis. Ahora mismo estamos en un momento muy parecido a 1995. Llevan años que se han estado poniendo los cimientos de lo que es la nueva generación móvil, la nueva generación de Internet. ¿Cuáles son estas estrategias? Bueno, para empezar, Internet ha cobrado una complejidad brutal. El primero que tenéis es el mapa de lo que era Internet de 1977, DARPA, que como veis eran 4 nodos, una topología de red, un diagrama que casi te lo podías saber de memoria, y esa especie de galaxia es Internet en 2015. O sea, es inabarcable absolutamente, ¿no? ¿Qué pasa de eso? En este tipo de cosas hemos visto varias cosas. Primero que se agotaron las direcciones IP y crearon otra dirección, pero quedaros con un detalle que es importante. Con lo que ha sido la dirección de red normales, que es el IP versión 4, no sé cómo decirlo para que no sea muy técnico, pero básicamente con ese Internet había una dirección de Internet, es decir, por ejemplo, un ordenador, un móvil, cada 8 kilómetros, había 8 direcciones por cada kilómetro cuadrado. Entonces, en un sitio como Barcelona estarían absolutamente saturados. Como se llegó a los problemas de saturación, pasaron al Internet del versión 6, que son, básicamente, hay como 1000 trillones de direcciones de Internet por metro cuadrado de superficie planetaria. ¿Para qué sirve eso? Eso solamente tiene un sentido si nosotros vamos a cambiar drásticamente la forma en la que entramos en Internet. Es decir, si os habéis perdido nuestra parte, solamente quedaros con la idea de que están preparando el campo para conectar millones de dispositivos. No es como ahora que tenemos una dirección IP, una dirección de red casi por cada persona, sino que cada persona va a tener cientos de direcciones IP porque va a usar otros dispositivos. Quedaros con esa idea nuclear si es un poco complejo. Y luego esto es una cosa que se ha visto. Se está dotando de conectividad de alta velocidad, de banda ancha, por todo el mundo. Son las famosas antenas 5G, tan polémicas, etcétera, etcétera. Y otra cosa más que es la
megaconstelaciones de satélites. Normalmente, hasta ahora, en la historia de la humanidad habrá unos 3.000, 4.000 satélites activos, habremos lanzado unos 7.000 y ahora mismo, por ejemplo, solamente, bueno, no se ven bien las cifras, tratar de hacerlo grande, pero básicamente lo que quiero decir es que ya sea Amazon Prime, ya sea, por ejemplo, OneWeb, lo que era el Starlink, ahora mismo están lanzando, llevan unos años, no sé si habéis visto en el cielo esas ristras de satélites de SpaceX que luego se abren. Solamente en estos años se están lanzando muchísimos más satélites de comunicaciones a la atmósfera de lo que ha hecho toda la humanidad en su historia. ¿Para qué se hace eso? Para tener conectividad de alta velocidad en toda la superficie planetaria, incluidos los polos, incluido el océano, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿para qué? Porque, de hecho, cuando contaban estas cosas, no, el Internet de 5G, no, es para poder bajarte una película en 2 segundos. No, nadie tiene esa necesidad. Aquí, como digo, estamos en un momento en el que se está empleando mucho dinero, pero todavía no vemos el resultado. Era como pasaba en 1995, ya estaba toda la arquitectura de la telefonía, pero nosotros todavía no teníamos los móviles. Estamos en ese momento en el que se están sentando las bases, pero todavía no vemos vamos a decir, la magnitud del proyecto empresarial de lo que será el Internet del futuro, el Internet de nueva generación, que es, como digo, un diseño de sociedad que se quiere implantar y que todavía no está completamente desplegado, pero que en cierto modo ya se está empezando a hacer. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, el metaverso. El metaverso es, bueno, es un concepto sacado de un libro de ciencia ficción escrito en 1992 por Neil Stephenson y básicamente es una cosa que, bueno, es una de las maneras que tiene la realidad de la copiar a la ficción. Era alguien que, bueno, una idea que se inventó una persona y que luego al final la industria lo ha hecho realidad. El metaverso, que significa meta, más allá del universo. Viene a ser la suma de todos los espacios de simulación informática que existen. Es decir, van a ser un gran conglomerado de mundos digitales en los cuales vamos a vivir. El concepto del metaverso tiene asociado, como decíamos, un proyecto empresarial. ¿Cuál es el concepto empresarial? Una cosa muy clara. Vosotros todos tenéis un móvil, accedéis a Internet a través de dispositivos. O sea, Internet no es un lugar, es algo como si fuera una fuente de datos al cual nosotros accedemos para obtener información. ¿Correcto? El nuevo paradigma ya no es entrar en Internet, sino vivir en Internet. Lo que quieren es sacar Internet de Internet, es decir, vivir en espacios de inteligencia distribuida, usar un montón no sé, de cachivaches inteligentes y de alguna manera, a través de 2 tecnologías básicas, ya sea la realidad aumentada y la realidad virtual, de alguna manera cambiar cómo es la forma en la que nosotros vivimos. Lo más parecido a lo que será la vida en el metaverso es lo que cuentan en la película Ready Player One. ¿Cuánta gente de aquí la ha visto, esta peli? Bueno, bastantes, ¿no? Ready Player One es una sociedad distópica. Es una sociedad donde tienen un mundo, Oasis, que es casi un mundo de evasión, un mundo de diversión, un mundo que hace que tu vida pueda ser absolutamente horrorosa en lo personal, pero que luego estás metido en un mundo y dentro de ese mundo eres un avatar, puedes tener superpoderes, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Yo no digo que exactamente Ready Player One se vaya a cumplir, pero sí que es, vamos a decir, el modelo en el que de alguna manera se inspira todo esto, ¿no? Bueno, como digo, hay 2 tecnologías básicas, que es la realidad aumentada y la realidad artificial. La realidad artificial la conocemos todos, que es básicamente ponerte unas gafas y vivir en un mundo, experimentar un mundo que sea completamente diferente. No solo se hace en visión e imagen, por ejemplo, ya existen sistemas que tratan de codificar olores y sabores para que la experiencia virtual sea mucho más rica. Y la realidad aumentada son esas gafas de Google que, digamos, se ponen y que tú sigues viendo, podrías seguir viendo en este auditorio, pero lo que hace es añadir funcionalidades sobre la realidad consensual. Si yo, por ejemplo, tuviera unas gafas de Google, yo podía veros a vosotros todo como estáis y de cada uno de vosotros podría salir una etiqueta con su nombre si diseñamos una aplicación para eso. Entonces, la realidad aumentada lo que hace es tratar de alguna manera de enriquecer digitalmente lo que es la realidad que todos conocemos.
¿Estas cosas nos pueden parecer un tanto absurdas? Sí, como nos parecían tener móviles en 1995. ¿A dónde vamos con esto? Primero, hemos hablado de cómo se iban a aumentar todas las direcciones de red. Básicamente aquí lo que es una revolución industrial, una 4.0, en el que habrá muchísima inteligencia artificial y que además serán cosas más caras, nos gastaremos más dinero en mierdas, pero hay que entender que todo esto, bueno, en mayor o menor medida irá cambiando la sociedad de la gente. Hay cientos de proyectos. Bolis inteligentes. Yo ahora mismo tengo un boli y básicamente si no tengo una hojita de papel y no la guardo no puedo memorizar lo que hice. Un boli inteligente es un boli en que tú escribes una nota, el boli detecta tu movimiento y lo sube a la nube y ya tienes esa nota escrita en la nube para siempre. Tenemos maletas inteligentes que te pueden seguir por el aeropuerto, que pueden informar de su posición si se han perdido. Tenemos publicidad virtual por proximidad geográfica, es decir, vosotros tenéis una gafa de realidad virtual y a lo mejor cuando estáis a menos de 50 metros de este auditorio os puede salir como una especie de anuncio y decir, hay una conferencia ahora sobre el metaverso. O sea, hay cantidad de posibilidades que de alguna manera, pues bueno, pueden cambiar el mundo. Bueno, datos y publicidad personalizada, esto ya pasa, ni lo cuento. Espejos inteligentes son espejos que te hacen un análisis médico cuando tú te miras a ellos. Es un espejo que te mira él a ti mientras tú te miras a él. Y bueno, pues hay también sistemas operativos fuera de asistentes, es decir, que no tengamos que estar tanto en los ordenadores, sino que todo sea vocal, apaga, enciende las luces, búscame esto, etcétera, etcétera. Pensad si tenéis simplemente buscar un número de teléfono, puede ser sobre esas gafas una pantallita que se te pone aquí, pulsas en cierto modo y llamo, por ejemplo, a mi amigo, etcétera, etcétera. Escobas inteligentes, rumbas, que ya sabéis que, bueno, que ya existe y que cartografían nuestras casas, etcétera, etcétera. 1000 cosas asociadas a un mundo altamente tecnológico. Luego hablamos un poco de esto. ¿Cuál es el problema de todo? Bueno, no, venga, vamos así un poco en orden. ¿Cuál es el problema del metaverso? Y es un poco lo que pasaba en Ready Player One. Que básicamente lo que nos están proponiendo es un mundo alternativo, un mundo de evasión y un mundo que compite con el mundo real. Es decir, cuanto más tiempo pases en el metaverso, en aplicaciones, etcétera, etcétera, pues es como ahora, cuanto más tiempo pasas jugando a la consola, menos tiempo estás en el mundo real. Son mundos de evasión, pero sobre todo se quiere hacer un efecto de traslación, que eso es muy importante. Es una cosa que, por ejemplo, ya hizo la industria alimenticia. La industria alimenticia trataron de imponer unos productos. Entonces, la idea era que tenían que competir con la comida normal. Entonces, lo que hicieron fue diseñar comidas con potenciadores de sabor y comidas que fueran absolutamente tan ricas al paladar que la comida anterior te pareciera una mierda. Es decir, que una manzana no te supiera nada, un tomate no digamos, y entonces al final bueno, hay un desarrollo completamente grande con esto. El metaverso va a funcionar igual. El tema es diseñar un mundo que sea muchísimo más atractivo y más adictivo que el mundo que nosotros queramos. Y eso casi nos pasa. Vosotros no tenéis la sensación el día de que salís sin el móvil de casa, por lo que sea os lo habéis olvidado, que parece que os falta algo, que parece que ya no formáis parte, y es solamente, como digo, un dispositivo que ahora mismo tiene una pantalla de mierda. Pensar el día en el que todos estos datos se pongan delante de nosotros, podamos ver cosas. O sea, prácticamente habrá dos experiencias muy diferentes, de estar dentro del metaverso o de estar fuera, ¿no? Entonces, ese mundo alternativo que compite con el real y que está diseñado para ser adictivo y que está diseñado para que no queramos estar fuera de él. De hecho, estos son desarrollos que por ejemplo, Instagram, Facebook, etcétera, ya hacen. O sea, todo el tema de las endorfinas y la dopamina que genera el tema de los likes y tal, es lo que se ha llamado el capitalismo de la atención. Todo es un dispositivo tecnológico para que nosotros pasemos muchas horas enganchados a este tipo de tecnologías. Y claro, básicamente también hay un elemento en el que esto nos separa,
Pero, como digo, todo esto está pensado para que nosotros pasemos mucho tiempo aquí, ¿no? Pensad que todo el sistema actual, que digamos lo que ha ido pasando en los últimos años, sobre todo con el desarrollo de Facebook, es lo que se llama el capitalismo de la atención. Es un sistema que lo que quiere es que nosotros pasemos mucho tiempo en el mundo digital. Mucho tiempo viendo vídeos, mucho tiempo colgando fotos, mucho tiempo dando a me gusta y tal. En realidad los algoritmos, y esto ya pasa, nos estudian a nosotros cuáles son nuestras preferencias de forma individual. O sea, Facebook sabe personalmente cuáles son el tipo de contenidos que a vosotros os hacen volver sobre ello para teneros ahí mucho tiempo. ¿Por qué? Porque maximizan los ingresos por publicidad. Si yo paso muchas horas en Facebook y estoy muchas horas en Facebook, Facebook puede cobrar más por los anuncios que presenta. Entonces hay que quedar con un concepto muy importante. Todo el sistema del capitalismo de la atención, del Big Data, incluso del sistema de espionaje masivo, se basan en un concepto que es el de la interacción digital. Cuanto más interactuamos nosotros con lo digital, más aprenden ellos de nosotros, más datos tienen, más pueden comercializar datos, más pueden cruzarlos y más nos conocen, ¿no? Todo este sistema, y aquí hay otra parte de la historia, en cierto modo, parte de esta historia la conocemos gracias a Edward Snowden, es analista de la NSA. Bueno, en este libro él cuenta cómo en 2001... después de los ataques del 11S, Estados Unidos se siente atacado, claro, después del 11S. Se sintieron atacados, pero sobre todo pusieron en marcha lo que fueron los sistemas de espionaje masivo. Pensad cómo era Internet en 2011. En 2001. En 2001 Internet era una broma comparado con el Internet de ahora. Prácticamente teníamos SMS, teníamos correo electrónico y teníamos 4 chats. Y todos estos sistemas, estos son hojas sacadas de los documentos que desclasificó Snowden. Básicamente aquí lo que hacían era que cada uno este sistema que se llamaba XKeyscore, básicamente lo que hacen era una especie de caballo de Troya que ponía la NSA, el gobierno americano, y en el que se almacenaban todas nuestras búsquedas. Vosotros no lo sabéis, supongo, pero todo lo que... Mira, se podría reconstruir la vida de una persona solamente a través de las búsquedas que hace en Internet, pero de una manera brutal. De hecho, hay compañías especializadas en rastrear este tipo de datos. En Estados Unidos le pasó una vez a una chica que de pronto le empezaron a enviar muchos cupones de descuento para bebés. Y realmente ella estaba embarazada, pero los padres no lo sabían, porque ella todavía no había tenido vamos a decir, la valentía de decírselo a su familia, pero las empresas ya habían detectado que ella estaba embarazada. Es muy fácil, o sea, con que tuvierais los listados de lo que ponéis, y algunas veces buscamos cosas inconfesables, o sea, es impresionante. De hecho, Google cuenta que ellos no comparten con nosotros todo lo que saben de nosotros porque nos asustaríamos, ¿no? Pero vosotros pensad una cosa, ¿cómo era el Internet de 2001? Porque, como digo, esto se basa en el concepto de interacción. Si yo, por ejemplo, mando un SMS al día y un correo electrónico al día, me pueden espiar, sí. Pero bueno, solamente me pueden espiar sabiendo que yo mando un SMS al día. Si acaso el contenido, que no suele ser lo interesante, sino los metadatos, aunque eso sería otro tema para explicar. Y luego el tema de las búsquedas. Esto es todo lo que, más o menos, todo lo que copiaba o todo lo que espiaba la NSA en 2001. Direcciones de correo electrónico, algunos ficheros, los logs, es decir, toda tu actividad, las búsquedas de web y tu número de teléfono. Bien. Y con eso se empezó todo lo que fue el sistema de espionaje. Ahora mismo hay infinitamente más, porque tenemos todo lo que son vídeos y fotos, tu usuario general, tu chat, las citas, o sea, todas las aplicaciones de citas. ¿Tú sabes cuantísimos datos personales hay de todos nosotros por temáticas, radio, música, agregadores, etcétera? Entonces, cuanto más interacción, más datos. Y en eso hemos ido dando datos nuestros exponencialmente. Pero todavía sigue siendo cosas que hacemos a través de aquí. Ahora bien, todo ese dato se usa esto.
es un archivo PNAS, es una revista científica. Y aquí se publicitó, este es un trabajo científico que es de vital importancia para entender cómo es el mundo ahora. Básicamente, esto es un trabajo en el que vosotros sabéis que, por ejemplo, los psicólogos tienen lo que se llaman test de personalidad. Yo hago un test de personalidad a cualquiera de vosotros, hacéis 50 preguntas de estas de, no sé, bueno, sí, estoy en desacuerdo, y luego puedo hacer un perfilado. Ese tipo de estudios tienen lo que se llama fiabilidad, con cuánta fiabilidad yo estoy midiendo. Esto es un test de personalidad secreto que se deriva a través de las interacciones del usuario con su actuación en Facebook. Entonces, lo que querían hacer los psicólogos en este caso es decir, nosotros conocemos los perfiles psicológicos de X personas, lo que queremos saber es si podemos medir la personalidad de los perfiles psicológicos de esas personas a través de su interacción en Facebook. Esto plantea una generación de 1000 cosas. Por ejemplo, otra cosa que nos explicó Snowden es que todo esto el gobierno americano lo graba a perpetuidad. No es algo que tú llegas y borras y dices, no, porque renuncio a la ley de protección de datos. O sea, el mundo digital es mucho más complejo de lo que parece y no se respeta. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer con el metaverso es que se está construyendo lo que serían el sistema, o sea, un sistema de control social total. ¿Y por qué digo eso? Pensad, por ejemplo, cómo era el tema de solamente con la manipulación de Facebook, acordaros del caso de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica era una empresa de consultoría política que usó Facebook para hacer ganar las elecciones a Donald Trump. Básicamente estudiaron, me parece que fueron unos 50 millones de perfiles en Estados Unidos, lo suficiente como para alterar vamos a decir, el resultado electoral, y lo que hicieron fueron analizar todos esos perfiles y vieron qué perfiles eran susceptibles de ser, digamos, manipulados para atraer el voto hacia la derecha, hacia los republicanos. Y lo hicieron. Y esto acabó siendo un gran escándalo, pero fue el primer gran escándalo. Luego se ha seguido haciendo, pero ya no produce tanto tal. Y es una manera de cómo vemos cómo toda esta tecnología que hay detrás de lo que es Internet ahora tiene un uso político, con él se puede gobernar el mundo, se puede manipular a la población, etcétera, etcétera. Aquí hay otro ejemplo muy breve de lo que pasó en Facebook en Australia. En Australia hay un periódico de Australia en donde dos personas, dos directivos de Facebook, filtraron a la prensa un documento secreto en el que mostraba que Facebook lo que hacía era detectar chicas adolescentes con depresión o que estaban tristes. O sea, fueron buscando las etiquetas de vencida, abrumada, estresada, con ansiedad, soy estúpida, estoy nerviosa, soy tonta, soy una inútil, soy un fracaso. Y entonces lo que hacían es generar un target. Y digan, mira, tenemos en Australia en estos momentos 3000 chicas que tienen depresión. ¿Para qué sirve eso? Simplemente para venderles más cosas. Pero pensad lo que es esto. O sea, es una red que os estudia mientras vosotros entráis en ella. Esto puede tener muchos usos. Imaginar que sois una empresa de determinados productos y yo os vendo una lista de, por ejemplo, las 2000 personas que hay en España que tienen, problemas, por ejemplo, de compra compulsiva, de adicción a la comida, etcétera, etcétera. Todo esto es una perversión del sistema de mercado, pero que es como nos usan, ¿no? Este es el documento, ¿no? Aquí hay una entrada de cómo se filtró el documento en el que Facebook buscaba un target, ese objetivo, ¿no? O sea, de una, lo diré, juventud vulnerable e insegura. Y la pregunta es, si esto era de donde estamos ahora, es decir, primero empezamos en 2001 un poco con ese espionaje masivo, si ahora mismo con Facebook y con Instagram nos conocen tan completamente, la pregunta es a donde yo quería llegar. ¿Cómo será el espionaje dentro del metaverso? Porque pensad una cosa, si el quid de la cuestión es la interacción digital y
el metaverso será que nosotros nos vamos a relacionar entre nosotros como avatares. Si yo encarno un avatar, ya no estoy solamente mandando un SMS o incluso poniendo fotos y dando a me gustas, sino que la monitorización es total. Si a mí yo me pongo, por ejemplo, como pasaba en Ready Player One, unas gafas, unas manos y hago acciones, literalmente toda mi vida está siendo espiada. Cada decisión, si dudo, si no dudo, o sea, todas mis acciones en el fondo. Y esto, como digo, es el sistema total o sea, nunca nadie en toda la historia de la humanidad ha estado vamos a decir, en la posibilidad de establecer un sistema, un gran hermano más poderoso que lo que se va a implantar probablemente en los próximos 20 años. Cuando nosotros nos relacionemos con esos con avatares, pensad que es que ellos van a tener el control total de nuestra vida. Pensad que todo lo que llamamos inteligente significa espía. Cuando tú tienes un boli inteligente y escribes una nota, es verdad que eso te da un uso, puedes, aunque pierdas el papelito, realmente tienes la nota, pero al mismo tiempo significa que hay una empresa que conoce todas tus notas. Cuando tú tienes una maleta inteligente que te sigue por todos los aeropuertos del mundo, significa que hay una empresa que conoce todos tus viajes. Cuando tú tienes etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la fortaleza de este mercado? Cruzar los datos. Y eso se hace en mercados secundarios y legales. Empresas que compran y venden tus datos, que violan las leyes estas de protección de datos. Porque lo útil no es tanto, por ejemplo, qué música escuchas tú en Spotify, sino que si yo tengo tus búsquedas de Spotify, pero tengo, por ejemplo, tus datos de tu nevera inteligente que sabe lo que estás comiendo, yo puedo incluso saber si tú estás deprimida, puedo saber la música que oyes cuando estás deprimida, puedo saber incluso cosas que vosotros no sois conscientes de vosotros mismos. Porque eso es un sistema infalible y además no es ni siquiera son personas lo que lo van a entender, sino algoritmos. Lo que se llama el Big Data, el Big Learning, algoritmos de inteligencia artificial que establecen correlaciones de cosas entre perfiles y consumo que a lo mejor nosotros no somos conscientes. Entonces, aquí hay todo un entramado que es casi diabólico en el sentido de que van a conocer nuestros vulnerabilidades en el sentido de casi del pecado cristiano, es decir, si tú tienes gula, decir, esta persona sabemos que le gusta la comida, vamos a ofrecerle publicidad relacionada. Entonces, ¿cuál es el tema aquí de todo esto? No que no simplemente dice, hombre, a mí me gusta recibir publicidad personalizada, porque al menos es que me conocen, sí, eso está bien siempre y cuando se respete un ámbito ético. Ahora bien, si yo, por ejemplo, soy una persona que tengo problemas de compulsión al sexo y una empresa hace eso y lo que hace es bombardearme con ese tipo de cosas, se está haciendo un uso poco ético. Y como digo, determinadas listas de usuarios pueden valer miles de millones, porque son potenciales objetivos a los que vender. Entonces, como digo, si pasamos horas y horas en el metaverso, igual que ahora, viviendo dentro de ellos, en el que cada vez tenemos más interacción, básicamente vamos a ser espiados 24 horas al día en aspectos que nosotros no podemos todavía llegar a casi ni a imaginar. Y luego esto es más a futuro, esto todavía queda más tiempo, pero una cosa que ya se está trabajando y que todavía para mí es más chunga y además que es que amenaza un concepto fundamental que para mí es la última frontera de la libertad personal, de la libertad humana, que es la privacidad mental. Esto que tenemos aquí es un chip que ha diseñado el chico de Elon Musk y tal. Es un chip que me parece que tiene 128 salidas, etc. y tal. Tiene ahí un USB y que es un chip que va directamente al cerebro de una rata. ¿El objetivo cuál es? Aprender a usar Internet con la mente. En 2016 no he puesto aquí no sé cómo voy de tiempo, pero estoy acabando ya, pero bueno, va muy bien, ¿no? Vale, en 2016 pasó un hito en el mundo que, bueno, pasó más o menos desapercibido. En 2016 se hizo la primera carrera de drones dirigidos con la mente. Tú tienes un dron, te pones un casco y ese casco lo que hace es detectar tú lo que piensas.
Es decir, tú dices sube, el dron sube. Piensas baja, el dron baja. Gira, acelera, etc. Y bueno, pues eso lo hicieron en una universidad americana, la cosa funcionó, y entonces pensad, no, estamos en una tercera derivada de donde empezamos. Ya no Internet es algo que entramos con dispositivos, ya Internet no es algo en el que podemos vivir simplemente con la vamos a decir, con la realidad virtual y tal, sino que Internet puede ser algo que nosotros acabamos usando con el cerebro. Puede ser, pues no sé, con el tiempo lo harán pequeñito, ahora seguro que son unos cascos de astronauta tremendos, pero con el tiempo pues será un gorrito y con el tiempo a lo mejor algo que se pone aquí súper pequeño, etcétera. Hemos visto toda la miniaturización de las cosas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que desde hace muchos años se está trabajando en ser capaces de decodificar en bruto la actividad cerebral. Por ejemplo, esto, o sea, hay como 6, la de la izquierda es una imagen real y la de la derecha es una imagen de cómo un dispositivo lee esa misma imagen dentro del cerebro de una persona. ¿Os dais cuenta del peligro que tiene esto? Estos son lo mismo. Son empresas tratando de entender cómo se construyen los pensamientos, cómo se construyen las palabras, cómo se construyen las decisiones y cómo se construyen las imágenes dentro de la mente, ¿no? Estos son varios ejemplos, podría contar de todos los estudios de universidades que se está haciendo. Todo esto todavía está en mantilla. Puede ser en realidad dentro de 20, 30 años, no lo sé. Pero aquí yo os hago... Bueno, esto es un vídeo, ¿te importa darle al play, por favor? Esto es en tiempo real. Lo de la izquierda es una imagen que se le pone y lo de la derecha es como ve el cerebro. Es decir, no se ve nada, ¿cierto? No se ve nada. ¿Por qué? Porque esta está todavía muy en mantillas. Pero ya funciona. Solamente hay que ir aclarando esa imagen. Ahora mismo están consiguiendo entender cómo el cerebro procesa interiormente la información. Lo siguiente es que nosotros podamos usar dispositivos con el cerebro. ¿Y cuál es el gran problema de esto? Si nos llevan espiando desde 2001, cuando mandábamos SMS, si luego nos han espiado cuando han hecho Facebook, si ahora nos están espiando y luego nos van a espiar cuando hagamos un metaverso, ¿entendéis que es que no va a quedar nada de libertad del ser humano? La privacidad mental, por ejemplo, en neuromarketing saben que las decisiones de compra se generan en el cerebro antes de que nosotros seamos conscientes de ellas. Nosotros tomamos decisiones cerebralmente y el cerebro decide cosas antes de que esas decisiones emerjan a la conciencia y digas, ah, mira, quiero esto. Si yo, por ejemplo, os pregunto, ¿qué queréis beber? ¿Agua o una cerveza? Vais a pensar un momento y vais a decir agua. Si yo pudiera ver vuestra actividad cerebral, yo sabría que vais a beber agua aproximadamente entre 0,4 y 0,6 segundos antes de que finalmente formalicéis agua. ¿Por qué? Viendo vuestra actividad. Pensad que todo eso se puede usar no solamente para leer vuestras emociones, sino para inducir decisiones. Bueno, el vídeo ya lo habéis visto, todavía no está, tiene unos años ya. La siguiente frontera es... Ah, vale, este era el vídeo, ¿no? Bueno, básicamente veis que es muy grosso, que le faltan muchas cosas, pero en serio, lo de la derecha no son imágenes, es ondas dentro de un cerebro y que en el cual poco a poco se van asemejando a las imágenes. Esto dentro de 20 años, no te digo que os tengamos un vídeo perfecto, pero mira, por ejemplo, lo de que es la frontera ahora, dice, investigadores quieren mapear la actividad cerebral para leer sueños. Ese es otro de los grandes temas, de grabar sueños. De hecho, hasta ahora la fecha, lo que sé es que se han conseguido transcribir diálogos de gente que estaba durmiendo, ¿no? Pensad el día que todo esto lo podamos hacer con Internet y básicamente ya vamos a acabar la conferencia, pero en el fondo es donde estamos empezando. ¿Cuáles serían las implicaciones de todo este mundo? ¿Qué otras miles de cosas que ni siquiera se nos han ocurrido se va a poder hacer, ¿no? Entonces yo, como digo, yo creo que me quedo con esa idea. Creo que se están poniendo ahora mismo muchas
de lo que van a ser las piedras o los ladrillos, estamos en un momento como 1995, todo esto está en desarrollo pero se va a implantar, se están gastando mucho dinero en satélites, en artilugios y tal, y esto tiene un proyecto de sociedad, y es un proyecto en el que vivamos en una realidad mixta, digital y física, y como digo, yo creo que esta es la antesala de Matrix. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, nuestros hijos, nuestros nietos, se está difuminando lo que es la frontera entre lo digital y lo físico. Yo creo que en el futuro va a haber gente que no sea tan consciente de lo que es físico, de lo que es digital. Van a tener sobre todo un mundo en eso. Habrá, por supuesto, muchas oportunidades, habrá un montón de cosas que sean revolucionarias, pero insisto, se está construyendo un sistema de control social total como la humanidad jamás había conocido. Muchas gracias. Miguel Ángel, gracias por esta conferencia, una conferencia que inquieta, despierta a partes iguales. La pandemia ha venido muy bien, ¿no?, para avanzar en el metaverso. Hombre, por ejemplo, todo el tema del teletrabajo, etcétera, etcétera, la verdad que ha sido, vamos a decir, un catalizador. Yo no sé si tienen preguntas. Sí, bueno, si queréis hacer preguntas, levantad la mano y yo iré a buscaros. Sí, ha quedado todo clarísimo. Perfecto. ¿Catalizador espontáneo o planificado? Instrumentalizado. ¿Sí? Yo creo que sí. Pero bueno, básicamente la conferencia, a ver, yo no sé, pues a lo mejor la mitad están diciendo está loco, pero hay aquí una cuestión, ¿no? Y es que yo he contado todo lo de 1995, cuando nosotros nos reíamos de la gente que tenía móvil, porque sin ese pasado no se entiende lo que va a venir. Yo creo que aquí hace falta un poco de inversión publicitaria, pero cuando esto que ahora mismo nos parece artificial, que nos parece terrible, que nos parece tal, cuando empiecen aquí 2 o 3 influencers con sus gafitas, su no sé qué, cuando las gafas te las pongan a mitad de precio, cuando te las regalen con la caja de galletas, hablamos. Sí, me ha porque además está de rabiosa actualidad. Sabes que ciertos miembros del gobierno de aquí de Cataluña han sido espiados por un programa llamado Pegasus y, claro, después de oír tu conferencia, con la de datos que recogen, ya a base de redes sociales, a base de una simple conexión a Internet, a base de tu historial, ¿vale? ¿Es necesario un software como ese? A ver, el tema no es que no tengan los datos, sino el problema es la accesibilidad. Facebook conoce muchas cosas, pero ellos tienen que cruzar los datos con otras empresas. Ahora bien, si yo, a nivel... Pensar que esto es lo que llamaríamos espionaje doméstico. Y esto todo pasó porque cuando el gobierno de Estados Unidos diseñó el sistema de espionaje masivo, lo hizo a través de grandes empresas de comunicaciones. Lo hizo a través de Google, lo hizo a través de Yahoo, de Hotmail, etcétera. Entonces, ellos sí tenían los datos. ¿Qué pasó? Que esas empresas acabaron espiando también porque es que ya tenían los planes, los habían desarrollado para el gobierno. Ahora bien, el tema este es espionaje político. Los políticos, aunque nosotros pensamos, son superpoderosos, no. O sea, un político ahora mismo, yo aquí soy, no sé, Sánchez, y le digo a Google, oye, yo quiero saber qué es lo que hace la oposición, y no te lo van a dar. Entonces tienes que espiar tú. Entonces, ahí es cuando es espionaje político, y hay otros dispositivos, otras cosas, evidentemente toda la tecnología está ahí. El problema es quién te la vende, cómo y a qué precio. Entonces, los datos están. Lo interesante en este caso, si yo, por ejemplo, quiero espiar al gobierno o quiero espiar a quien sea, es cómo llego. Y, por ejemplo, pues Google no me va a dar esos datos. ¿Por qué? Pues porque simplemente están a otra liga. Ahora bien, una empresa de detectives, sí. Y se va probablemente a apoyar en todas estas tecnologías para espiarte, pero las tienen que sacar de otra manera. Vale, es un tema de cruzar barreras. Básicamente. Capas de seguridad, tras capas de seguridad. Vale, pues gracias por la aclaración. ¿Alguna pregunta más para Miguel? ¿Sí?
Bueno, gracias. Lo primero de todo, gracias por la charla, por la conferencia. La pregunta es muy simple. Ante lo expuesto, que comparto el adjetivo de inquietante que ha mencionado Alex, ¿cuál es la alternativa, si la hay? La alternativa es muy difícil. Una de las cosas del metaverso, yo no sé si habrá gente, si hay mucha gente que pasa en un mundo simulado, haya gente que pase tiempo fuera de él cuidando a los primeros. Eso, por ejemplo, sale en una película distópica y a mí es una idea que me gustó. El problema es que no hay mucha alternativa y os voy a explicar por qué. Porque renunciar a todo esto significa renunciar a Internet en plena era de la información. Y es que básicamente si tú te sales de Matrix, por así decir, si te sales del metaverso, es que ¿vosotros creéis que podríais buscar empleo ahora mismo sin un móvil? Podríais buscar, o sea, pensar que renunciar ahora mismo solamente al teléfono móvil, que no estamos hablando ni del metaverso, ahora no, hoy aquí, abril 2022. ¿Cuántas cosas tenéis que renunciar de vuestra vida para escapar a este sistema? Es que casi os tendréis que convertir en parias. De hecho, uno de los problemas que yo tengo recogidos es que hay determinados padres que dicen no, yo no quiero que mi niño se críe en esta sociedad. Y le desconectan de Internet. Y es una buena manera, de hecho es lo que recomiendan todos. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, luego llegan los críos y resulta que todos juegan en red después del cole. Y el que no tiene Internet es un paria, no le hablan. ¿Por qué? No, porque estamos todos en el Fortnite, ¿tú qué? Entonces, una de las barreras de todo este sistema de control social precisamente es eso. A lo mejor un adulto puede tener la opción de la desconexión si tiene resueltas ciertas cosas, es decir, que no dependas de una gran multinacional que te exige teletrabajar, pues yo qué sé. Pero claro, es que cuanto más te retiras, más te aíslas, ¿no? Es un precio muy alto y probablemente estamos tan acostumbrados ya a tener información a un clic que sea difícil. Yo creo que en muy pocos casos lo vamos a hacer. De hecho, es que existe una paradoja y me vaya a decir, pues tú eres un disidente de mierda, pero es que incluso toda la gente que informamos de estas cosas lo hacemos a través de estas redes. Informamos a través de Facebook, tragamos a través de Instagram, porque si tú ahora mismo te sales de aquí no existes. Yo, bueno, Alex me conoce, yo llevo más de una década haciendo prensa, radio, televisión, conferencias y una vez hice un experimento, me salí de Facebook 3 meses. No me llamaron para una puta entrevista, en 3 meses. 3 meses, que tampoco es un tiempo que diga, joder, hace años que no te veo. 3 meses, no existes. Ahora mismo, ¿quién es? ¿Quién te ve en Facebook? ¿Quién te da me gusta? ¿Quién llega? Todo es digital. Entonces, salirse de ahí está bien, pero tiene un coste altísimo. La primera es la invisibilización absoluta. Y la segunda, pues yo qué sé, vosotros veréis. Y es que ahora mismo, por ejemplo, tengo un amigo que estaba soltero, no tenía Facebook, no tenía WhatsApp. Dice, ¿y cómo ligas? No ligas. No hay interacción, tío. ¿Qué vas a hacer? Como en los 80, ir a ver si coincidías con esa chica en un bar. Es que esto lo ha transformado absolutamente todo. Entonces, ¿cuáles son esos precios? Pues también el que cada uno quiera pagar, pero es muy, muy alto ese costo, desde mi punto de vista. También una opción, Miguel, es irse a vivir al campo como un prepper, ¿no? Y te montas ahí tu casita con tus cabras, tus gallinas, tus paneles solares. Ermitaño style, eso estará desde siempre. Eso sí, pero ¿cuál es el precio? Otra vez, ¿no? Miguel Ángel Ruiz, gracias por estar en Magic.